Esta noche empezamos con algo menos académico y mucho más herbal. Un viaje por el mundo brumoso y fragante de la intoxicación medieval. Sí, lo hicieron. Y créeme, se puso raro y a veces sorprendentemente creativo. Antes de acomodarte, dale like y suscríbete solo si de verdad te gusta lo que hacemos aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde te conectas y qué hora es para ti. Me encanta ver quién se suma desde cada rincón del mapa. Baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese zumbido suave y entremos juntos en el tema de esta noche. Es fácil imaginar la Edad Media como un desfile gris de monjes, plagas y patatas, pero debajo de tanta lana y resignación había personas reales, con defectos, imaginación y curiosidad. Gente que miraba una raíz extraña y pensaba, bueno, veamos qué pasa si la mezclo con vino caliente. Y siendo honestos, ¿quién podía culparles? No había electricidad, no había café, no había antidepresivos, y el entretenimiento local era ver a un caballero intentar leer o apostar cuánto resistiría tu vecino bailando antes de caer por Urgot. Si alguien te decía que existía un hongo que te hacía olvidar el sistema feudal por unas horas, probablemente lo masticabas también. Contrario a la idea moderna, usar sustancias para expandir la mente, escapar del dolor o simplemente hacer el día un poco menos horrible no era raro. Estaba integrado en la cultura. No se hablaba de colocarse. No había dúos risueños detrás de los pajares. Se disfrazaba con términos como estados visionarios, inspiración divina, alivio del dolor o, en casos extremos, los médicos usaban hierbas, los monjes las cultivaban, las brujas, según a quien preguntaras, las aplicaban. Y casi todo el mundo se cruzaba con estas sustancias en la medicina, el ritual o un pan mohoso en mal momento. El menú iba mucho más allá de una jarra de ale tibia. Aunque eso ayudaba, había raíces que gritaban, flores que nublaban la vista, semillas que inducían sueños proféticos y ungüentos capaces de convencerte de que volabas desnudo por el cielo con el catering de Satán. El colocón no siempre era recreativo, podía ser medicinal, espiritual o simple mal juicio con el estómago vacío, y según tu rango social te lo entregaba un barbero, una monja o un campesino descalzo llamado Wolf, que lo aprendió de una ardilla muy sabia. No hacía falta un callejón turbio ni un club con cuerda de terciopelo. Bastaba un jardín, un mortero y cierta despreocupación por la dosis. La naturaleza era la proveedora, y no siempre era amable. Europa rebosaba de plantas, raíces, hongos y resinas capaces de curarte la migraña o convencerte de que te casaste con un árbol. La línea entre medicina y viaje místico era, digamos, creativa. Médicos, monjes, comadronas y herbolarios itinerantes jugaban con la botánica con niveles muy distintos de formación y entusiasmo. Si querías algo para tumbarte, calmar los nervios o ver a Dios en la sopa, había opciones. Empecemos por la henbane, la versión botánica de la ruleta rusa. Bien preparada, aliviaba el dolor y traía sueño. Mal preparada, añadía convulsiones y una fuerte necesidad de salir corriendo descalzo por el bosque mientras gritabas que el nabo era tu abuela. También podía fumarse, infusionarse o mezclarse con grasa para untarla en la piel. Un método favorito de quien no quería su conciencia ordenada de forma lineal. Era legal en el sentido de que aún no existían sustancias controladas. Pero levantaba cejas en la iglesia. Las visiones debían venir de santos, no de arbustos. La henbane, el equivalente medieval de «vamos a ver qué hace este botón», conocida por los botánicos como Jaimus Níger y por el resto como esa cosa que hizo creer al tío Bernard que era un pato. Fue un básico de la farmacia oficiosa durante siglos. Los monjes registraron sus propiedades en herbarios. Los médicos la usaban para amortiguar el dolor.
las brujas para cabalgar escobas dentro de su imaginación, y los campesinos intentaban no masticarla por accidente. ¿Qué hacía exactamente? Dependía. En dosis pequeñas actuaba como sedante, calmaba muelas, ayudaba a dormir y hacía el parto ligeramente menos traumático. En dosis grandes o mal cronometradas, delirios, alucinaciones, agitación y conversaciones sentidas con un tubérculo. La explicación: contiene escopoleamine y gioamine, sustancias que interfieren con los neurotransmisores. Dicho sin bata de laboratorio, tu cerebro se ponía raro muy rápido. Distorsiones visuales, desorientación, boca seca, sed extrema y estallidos espontáneos de danza interpretativa. Un menú completo. Por eso se usaba con respeto y miedo a partes iguales, y por eso aparece tantas veces en las historias que rozan lo místico. Pocas plantas generaron tanto miedo y devoción como la mandré, esa raíz potente y raramente antropomorfa que unió botánica, folclore y pánico. Botánicamente se la llamaba Mandreora aicinarum. Se asoció con el sueño, con la alucinación, con la fertilidad y con una altísima probabilidad de terminar con visiones místicas o de despertar en una zanja junto a una cabra confundida. Los herbolarios medievales creían que su figura vagamente humana encerraba poderes: sedante, anestésico, afrodisíaco y, según algunos, canal hacia sueños proféticos. Podía servirla en vino para calmar el dolor, o inhalar sus vapores y replantearte la vida entera. Pero lo que de verdad la hizo famosa fue su grito. Sí, grito. Los textos medievales advertían que al arrancarla soltaba un alarido capaz de matar, lo cual llevó a técnicas de cosecha creativas. La más célebre: atar la raíz a un perro, alejarse y dejar que el pobre animal hiciera el trabajo, asumiendo que si alguien moría, sería el perro. Un plan que hoy levanta banderas éticas incluso con estándares medievales. Una vez recolectada y tras llorar al perro, la mandre se secaba, se pulverizaba, se maceraba o se llevaba como amuleto. Había quien cargaba figuritas en bolsitas para espantar el mal o favorecer la fertilidad. Nada dice romance como una raíz momificada que ha visto cosas. La iglesia, previsiblemente, no la quería. Cualquier cosa que provocara visiones y no viniera con sello de autoridad se consideraba próxima a la brujería. Aún así, los monjes copiaron recetas con detalle sospechoso. Usada correctamente, la mandré adormecía antes de la cirugía, trataba el insomnio y regalaba sueños vívidos. Usada mal, vómitos, desmayo o un exorcismo familiar porque jurabas que la sopa murmuraba cosas. Por ahora quedémonos con esto: un mundo sin luz eléctrica ni café, pero con jardines llenos de embane y mandre, con médicos, monjes y brujas cruzando una línea difusa entre remedio y revelación. En la siguiente parte entra en escena otra protagonista, Belladona, y con ella los ungüentos voladores, las escobas, los charlatanes, el hashish de la edad de oro islámica, el incienso capaz de hacer flotar el ánimo, y por supuesto, la cerveza que salvaba vidas al mismo tiempo que mantenía un zumbido amable. Vayamos con Belladona, también llamada Deadly Nightshade, que es exactamente el tipo de nombre que grita quizá no. Se usaba para dilatar las pupilas por belleza, y también para aliviar el dolor, provocar alucinaciones y en ocasiones muerte. La cosmética medieval no iba con medias tintas. El nombre Belladona significa bella dama, porque unas gotas de su extracto en los ojos dejaban la mirada amplia, misteriosa y quizá un poco santurrona, claro, a costa de visión borrosa, sensibilidad a la luz y algún que otro desenlace no deseado. Los estándares de belleza han sido crueles desde siempre. Más allá del tocador, Belladona tenía otros talentos. Servía como analgésico, como ayuda para dormir y a veces
como suero de la verdad. Aunque la verdad que sacaba a relucir sonaba más a el techo está goteando oraciones en latín. La planta contiene atropine y escopolamine, sustancias que alteran el sistema nervioso en rangos que van del levemente psicodélico a por qué vibra el empapelado. Era ingrediente habitual en pociones, en ungüentos voladores y en procedimientos médicos cuestionables. Querías adormecer a alguien antes de cerrar un miembro. Belladona. Querías simular un sueño parecido a la muerte. Belladona. Querías conocer a unos cuantos santos y quizá al diablo en tus sueños. Ya sabes por dónde va. Y aún con su toxicidad, belladona era parte de la caja de herramientas médica. Médicos la usaban con cuidado o con audacia, según estuviera la semana de peste. Aparece en herbarios, en recetas y en amuletos de amor a lo largo de Europa. Todo esto nos lleva al método favorito del medieval para meterse cosas sin tragar: los ungüentos. Antes de que los edibles modernos vinieran en bolsitas discretas y sabores frutales, ya existía la inventiva, solo que sin chocolate. El medio eran ungüentos, bálsamos, tinturas y pociones. Y seamos sinceros, la palabra ungüento no inspira confianza, menos cuando incluye belladona, grasa de gato negro y una dosis cuestionable de hemlock removido en sentido contrario a las agujas del reloj bajo luna llena. Bienvenido a los sistemas de entrega transdermal medievales. O, en cristiano, frotar una pasta rara en la piel y esperar lo mejor. Estas mezclas no estaban pensadas para un fin de casual. Muchas se ataban a rituales, a medicina popular, a experiencias espirituales. Podían dejarte en blanco, lanzarte a trances extáticos, o, si abusabas, convencerte de que te estabas convirtiendo en lagarto. La aplicación era tópica, lo cual suena más seguro, hasta que descubres que los puntos favoritos de absorción eran las membranas mucosas. Sí, esas membranas. Aquí entran los famosos Flying Ointments, una mezcla amable de embane, mandrake, belladona y grasa de cerdo, aplicados, digamos, en zonas íntimas. La meta, una sensación eufórica de vuelo. El resultado, o un viaje astral trascendente. O despertar en un pajar con media dentadura y cero memoria. Más allá de los ungüentos, las pociones se tomaban en vino, caldo o algún líquido con olor a arrepentimiento. A los boticarios les fascinaba mezclar extracto de amapola con vino especiado, un combo lo bastante fuerte para amortiguar una cirugía, o colocarte en primera fila de una revelación divina que no pediste, sin olvidar los elixires de charlatanes ambulantes, farmacéuticos viajeros que prometían curarlo todo, del desamor a la peste, con recetas capaces de disolver un zapato. Funcionaban. Quizá solo te hacían olvidar qué te pasaba. La magia de estos edibles medievales era la imprevisibilidad. Dormir plácido, hablar con ángeles, o aullar a la luna y jurar lealtad eterna a un nabo. Solo había una forma de saberlo. Ahora hablemos de la escoba, ese compañero aéreo icónico de la bruja medieval. Hoy suena a cuento, pero traía una historia incómoda. Aviso, la escoba no era solo para barrer. La conexión entre brujas y escobas tiene raíces químicas. Y no solo Mandré. Los inquisidores, siempre atentos, describieron los Flying Ointments, salvas espesas e inductoras de trance hechas con henbane, belladona y dura, plantas tan amistosas como un puercoespín borracho. La clave: estos ungüentos no se tomaban por boca, los ingredientes eran tóxicos y el estómago es rencoroso, así que se aplicaban de manera tópica, y por tópica entendemos membranas mucosas, y por membranas mucosas, sí, exactamente lo que estás pensando. De ahí la escoba, o como decían con delicadeza, un báculo ungido para el transporte.
El mango servía de vehículo para aplicar el ungüento en zonas de alta absorción. Nada PG. Muy efectivo. En minutos. Las usuarias decían volar por la noche, asistir a banquetes con el diablo, o flotar sobre el pueblo como el dron más confundido del mundo. Por supuesto, eran alucinaciones, pero en una época en que medicina, magia y misticismo compartían litera, nadie hacía muchas preguntas. Los inquisidores tomaron nota, no por interés farmacológico, sino porque el vuelo era prueba de trato con demonios. Irónico, porque las visiones eran químicas e imprudentes, pero cuando necesitó pruebas la justicia medieval. Mientras Europa frotaba venenos en palos y lo llamaba transporte, al sur y al este, en las ciudades de la Edad de Oro islámica, sucedía algo más sofisticado. Entra el hashish, la respuesta vegetal al tedio existencial y al tráfico de camellos, derivado de la resina de cannabis. El hashish se usaba ampliamente en Persia, Egipto y el Levante, y a diferencia del método europeo de frótate esto en el codo y saluda a Satán, los eruditos, místicos y médicos islámicos documentaron sus efectos con detalle que sugiere pruebas de campo. El hashish se consumía por vía oral, a menudo mezclado con miel, especias u otras hierbas. Fue el primer comestible que sabía bien, en lugar de las infusiones amargas y los líquidos con olor a calcetín medieval. Su uso no era solo recreativo, aunque claro que lo era. Estaba ligado al sufismo, la rama mística del Islam, donde se buscaba disolver el ego, clarificar la mente e iniciar contemplación profunda, o al menos fomentar miradas largas a la pared. Muchos poetas y filósofos sufíes hablaron del hashish con la intensidad con que los cantautores modernos hablan de rupturas, metáforas abstractas y la bruma justa para preguntarles si estaban bien. No todo eran aplausos. Gobernantes islámicos intentaron prohibirlo por temporadas. Temían que fomentara pereza, decadencia moral o risas inoportunas durante la oración. Como casi todas las prohibiciones, tuvieron el éxito de enseñar a un gato a hacer malabares. La leyenda de los Hashin, los asesinos originales, dice que usaban hashish antes de las misiones para ponerse en el tono adecuado del apuñalamiento. El mito es persistente. Ilustra cómo los productos de cannabis ya venían envueltos en mística y sospecha. Mientras tanto, Europa tardaría siglos en entender cómo usar cannabis sin prenderle fuego de inmediato o llamarlo hierba del diablo. Si al pensar en una iglesia medieval imaginas vitrales, velas, canto solemne y una nube densa de incienso, estás en lo cierto. Pero el incienso no era solo santidad, traía algo más: potencial psicoactivo, los pesos pesados, frankincense y mirrer, resinas importadas de la península arábiga y del África Oriental. Se quemaban en iglesias, templos y cortes reales, purificaban el aire, alejaban malos espíritus y hacían que todo oliera un poco menos a lana sin lavar y a estofado de pescado. El giro. Al quemar frankincense se liberan compuestos, en especial incensol acétate, capaces de afectar el sistema límbico. Traducción: si te sentabas en suficiente humo, el canto gregoriano no era lo único que te hacía sentir flotante. En capillas mal ventiladas, o sea, todas, la exposición prolongada podía provocar un efecto tranquilizante suave, sumado al ayuno, la deshidratación o el aburrimiento extremo. Las visiones durante servicios largos no eran raras. A menudo se atribuían a inspiración divina, pero quizá eran un toque de resina, y no era exclusivo de espacios cristianos. El incienso era habitual en mezquitas, sinagogas, templos budistas y ritos paganos. Todos querían buena vibra. Los clérigos decían que el humo ayudaba al alma a elevarse. En términos realistas, quizás suavizaba los bordes de la realidad lo suficiente para soportar sermones de 5 horas.
Si había algo seguro en la Edad Media, además de impuestos y la peste ocasional, era el alcohol, cerveza, ale, mead, vino, sidra. Alguien fermentaba algo en un barril de madera detrás de su casa y lo llamaba medicina. Y en cierto modo, lo era. El agua no era segura. Los manantiales se contaminaban, a menudo con ganadería río arriba. Beber del arroyo era ruleta intestinal, así que la gente echaba mano de lo fermentado. Entra el small beer, la versión medieval del agua con gas, pero con alcohol, y una alta probabilidad de que lo hubiera elaborado alguien llamada Edith, que medía ingredientes por intuición y oración. Para el día a día, ese bajo alcohol servía para hidratar sin morir, para bolsillos holgados, o días sin planes. Llegaban ales fuertes, mead de miel, o vino importado. Y sí, el vino se mezclaba con hierbas o especias, por sabor, por efecto o por curiosidad científica casera. En monasterios, elaborar cerveza era casi un deber sagrado. Los monjes perfeccionaron recetas, documentaron fermentaciones y cataron con entusiasmo si la salvación viniera en pintas. Los benedictinos iban en cabeza. El alcohol era más que bebida, era potenciador del estilo de vida. Para dentistería medieval, ale; para melancolía, vino especiado; para olvidar que vivías en una cabaña con 6 personas y una gallina crítica, mead. Las tabernas funcionaban como consultas de terapia con más gritos. Se bebía para celebrar, llorar, chismear e inventar bailes que nadie pidió. Nos queda un tramo fascinante: lo involuntario, urgot en el pan, miel loca en las montañas, los cunning folk que manejaban hierbas con 0 regulación y mucha sabiduría heredada. Y al final, la gran pregunta: ¿cómo se sentía realmente la gente medieval respecto a colocarse? Todo eso, ahora mismo. A veces colocarse en la Edad Media no era decisión, era desayuno. Entra el urgot, un hongo parásito que crece en el centeno y otros granos. Para el ojo medieval parecía un grano ennegrecido. Para la ciencia moderna, una broma biológica con efectos que suenan a maldición. Convulsiones, alucinaciones, ardor en las extremidades y la sensación de que tus manos se convirtieron en arañas. Fue el ingrediente accidental de lo que algunos historiadores llaman el primer viaje LSD, siglos antes de Woodstock o de cualquier cosa con T-Dye. En regiones frías y húmedas de Francia y territorios germánicos se horneaba pan con centeno infectado. El hambre vencía a la prudencia. Pueblos enteros ingerían panes con urgot sin saberlo. El resultado: espectacular y aterrador. Se documentaron 2 formas de erotismo. Sí, tenía nombre: convulsive erotism, espasmos musculares, convulsiones, alucinaciones, ataques de risa o pánico; gangrenous urgotism, se cortaba el flujo sanguíneo, miembros ennegrecidos, encogidos y, peor, desprendidos. Nada ideal para cenas. Los brotes locales generaban conductas públicas extrañas, como dancing plagues, grupos que bailaban sin parar durante días, a veces hasta la muerte. Se culpaba a demonios, castigos divinos, debilidad moral, pero en realidad podía ser una ronda masiva de tostadas con hongos. Irónicamente, la Orden de San Antonio montó hospitales para los afectados, y su tratamiento clave fue cambiar a dietas de trigo en vez de centeno. La cura: pan distinto, enlazar los puntos, no mucho. Para el panadero, el pan estaba bien o estaba poseído. Nadie analizaba alcaloides psicoactivos en la papilla. Estaban ocupados intentando no ser excomulgados. Incluso hoy, hay quien cree que el urgot influyó en los juicios de brujas de Salem. Alucinaciones, ataques, paranoia, todo muy urgotí. El debate sigue. Lo que no se debate:
que la Europa medieval se colocó con tostadas y ni se enteró. Nadie planeó ese viaje. Simplemente vino con la cosecha. ¿Has oído hablar de los Magic Mushrooms? ¿Has oído de los Flying Ointments? Pero ¿conoces la miel loca? Sí, en unos rincones de las montañas del Mar Negro en Anatolia. Hasta las abejas estaban en el ajo. No era miel de supermercado, era un producto raro de abejas que libaban rodendron, flores preciosas con un secreto oscuro, granotoxins, compuestos que no se llevan bien con el sistema nervioso humano. El resultado, Mad Honey, capaz de provocar mareo, alucinaciones, vómitos, bradicardia y visiones. A menudo en ese orden, en dosis pequeñas, un zumbido leve, en dosis altas, una ópera en cámara lenta protagonizada por tus propias cejas. No era simple curiosidad local, se usó como arma. Crónicas antiguas y medievales cuentan cómo ejércitos invasores fueron envenenados con miel loca dejada en aldeas vacías. Soldados eufóricos por haber encontrado snacks gratis. Minutos después, convulsiones sobre la hojarasca. Demasiado tarde para desconfiar de Buque. Autores griegos y romanos como Xenofón y Estrao escribieron de estos siglos antes. El uso siguió bien entrada la Edad Media. La gente del lugar sabía manejarla. Un poco en pan para dolor de cabeza. Un poco en vino para visiones. O nada si querías recordar tu nombre al atardecer. Se comercializaba. Mercaderes ambiciosos la vendían en jarritos de cerámica, sin instrucciones. Porque ¿para qué advertencias si los parches de sanguijuelas eran medicina sofisticada? No todos eran sacerdotes, nobles o campesinos con peste. Había quien operaba en los márgenes, chamanes, herbalists, cunning folk y otras figuras semilegítimas de medicina y travesura. Eran los farmacéuticos medievales sin regulación, con íntima relación con los musgos. La gente acudía a ellos cuando el médico local proponía sangrías para el dolor de muelas. No tenían títulos, tenían saberes pasados de generación en generación, aprendidos viendo a la abuela curar forúnculos con corteza y dignidad, y en estados alterados. Eran tu contacto. Sabían qué plantas machacar en pasta, qué raíces remojar en vino, y cuánta hierba bastaba para soñar con ángeles en lugar de unirte accidentalmente a ellos. Muchos eran mujeres, parteras, sabias, sanadoras, esenciales para su comunidad y temidas por la autoridad, no por cacarear sobre calderos, sino porque sabían demasiado sin usar latín. Sus recetas incluían jémbane, mandrake, belladona, derivados de poppy, mezclados con vino, grasa, miel o saliva. Sí, saliva. Añadían frases protectoras. Te enviaban a casa con algo capaz de curarte, o de hacerte confesar crímenes que no cometiste con apasionamiento. Si algo salía mal, una cabra voladora en tu visión, o un impulso de casarte con un árbol, la culpa saltaba del lote fallido a la brujería. La iglesia y las autoridades vigilaban con un ojo, el otro tiritaba. Aún así, el pueblo dependía de ellos. Fiebre infantil, articulaciones doloridas, o contactar a un pariente fallecido para preguntarle dónde escondió el alquiler. Ellos eran la respuesta. No eran médicos, ni sacerdotes. Eran los influencers de bienestar originales. Después de salves, brebajes, raíces, ungüentos, incienso, abejas y panes cuestionables, queda una pregunta: ¿cómo se sentían realmente respecto a colocarse? La respuesta: en conflicto, deliciosamente en conflicto. Para sanadores y herbolarios, las sustancias alteradoras eran herramientas prácticas. Si mitigaba el dolor, frenaba una mente febril, o hacía el parto un 1% menos horrible. Bienvenida. Era medicina, no travesura. Que el paciente empezara a recitar salmos al revés o a insistir en que el gato hablaba francés, detalles
Si la hinchazón bajaba, éxito. Estaban los usuarios espirituales, monjes, místicos, y quienes coqueteaban con la comunicación divina. Para ellos, las alucinaciones no eran banderas rojas, eran revelaciones. Una visión era señal de santidad, no síntoma. Si mirabas al vacío y el vacío te susurraba en latín, ibas en vía rápida al santoral, o por lo menos a tu propio mural en la capilla. Pero la intención importaba. Colocarte por accidente. Bien. Colocarte para ver a Jesús. Aceptable. Colocarte para coquetear con un demonio cabrío. Ahí sí había problema. Entraba la iglesia, clasificando sustancias y usuarios como sospechosos en el mejor caso, heréticos en el peor. Cualquier cosa asociada a la pérdida de control, embriaguez, trance o sinceridad inconveniente. Levantaba cejas. Los santos podían tener visiones. Los campesinos, probablemente poseídos. Mientras tanto, entre la gente común, las opiniones eran más relajadas. La poción para dormir del vecino podía servir de copa psicodélica. El poppy wine calmaba dolores. El hashish traía sosiego. El té de hembane ayudaba a lidiar con la familia política. No se veía como mística ni rebeldía. Era parte del botiquín, al lado del ajo y las oraciones. Al final, la mirada sobre el colocón dependía de quién eras, qué usabas y si alguien te delataba. En la mente medieval, los estados alterados vivían en un gris raro, entre milagro y falta, salud y herejía, y en un mundo donde demonios, santos, plagas y hambrunas de nabos caminaban de la mano. Un escape herbal de vez en cuando no era la peor idea. Y ahora que hemos paseado por jardines, boticas, tabernas, capillas llenas de humo y montes de miel traicionera, damos un giro. En el mundo antiguo, el mar no era un vacío por cruzar, era el corazón palpitante del imperio. Llevaba grano, oro, mensajes, soldados y a veces guerra. Quien mandaba en los mares no solo poseía agua, dictaba el destino de civilizaciones, a diferencia de la guerra terrestre, moldeada por el terreno. La guerra naval iba de control, de flujos, de comercio, de comunicación y de acceso para potencias marineras como Atenas, Carthage y Egipto. La supremacía naval no era opcional, era existencial. Sin flotas, las ciudades quedaban aisladas, hambrientas, sitiadas. Con flotas, podían bloquear enemigos, escoltar convoyes y desembarcar tropas lejos de casa. Para entender por qué esas potencias respiraban por los puertos, hay que mirar su herramienta estrella. La Triín no era solo un barco, era un arma, esbelta, veloz, letal. Definió la guerra naval del Mediterráneo. Muchas ciudades la construyeron, pero nadie la empleó como los Athenians, con 3 niveles de OES y un bronce tipped ram en la proa. La Triam era el equivalente antiguo de un misil guiado, propulsado por sudor, ritmo y estrategia. Media unos 120 pies de largo y apenas 18 de ancho. Estrecha a propósito. El casco deslizaba con poca resistencia. El calado bajo permitía acercarse a la costa para incursiones y desembarcos. Su nombre venía de las 3 filas de OES apiladas en vertical. No eran remeros al azar, eran marineros entrenados para moverse al unísono, capaces de alcanzar 9 nudos en combate. El alma del barco era el ram, una proa enchapada en bronce y reforzada con roble, diseñada para abrir cascos por debajo de la línea de flotación. Ramear no era acelerar y ya. Exigía tiempo, ángulo y sangre fría. Si golpeabas demasiado recto, te quedabas atascado. Si lo hacías oblicuo, rebotabas. Los capitanes más finos dominaban la maniobra del D-close, colarse entre líneas rivales, pivotar y clavar por el flanco expuesto.
Por encima de cubierta viajaba un pequeño contingente de marines, 10 o 20 hoplites y algunos arqueros. Su papel, abordar o repeler abordajes. Y aún así, la Triumph no era una fortaleza. Vivía de la agilidad. Un error, y eras leña mojada. El combate en mar antiguo no era un duelo de cánones. Era ajedrez a alta velocidad con ocasional pelea de callejón. El objetivo: inutilizar o hundir al enemigo antes de que él hiciera lo mismo. Para eso, serramear. Pero cuando el golpe fallaba, o los cascos quedaban trabados, llegaba el plan B, boarding, y la batalla se convertía en lucha terrestre sobre tablones. Los marines saltaban con espadas, lanzas, escudos, a distancia. Arqueros y slingers abrían fuego. El caos subía. Algunas flotas prefirieron este estilo de choque por encima del ramear. Los romanos, por ejemplo, terminaron especializándose en convertir el mar en un campo de legión. Inventaron dispositivos como el corvis, una pasarela con pincho para enganchar el barco rival. La idea era simple: anclar, cruzar en masa y resolver a hierro. Lo que les faltó en seamanship lo cubrieron con infantería disciplinada. Y si el ram era el bisturi, el fuego era el mazo. No había visión más aterradora que un casco ardiendo acercándose a tu línea. Los fireships eran caos controlado, peligrosos para todos. Se cargaban con pitch, tar, sulfur, resin, oil, se prendían y se soltaba la brida con el viento a favor. En puertos y estrechos, un solo barco incendiado podía romper una formación entera. El riesgo era enorme. Una ráfaga mal calculada, y el incendio volvía sobre el atacante. Por eso, el fuego se reservaba para bloqueos, emboscadas o últimas defensas. Siglos después, los bizantinos llevaron la idea al extremo con el Greek Fire, un arma envuelta en misterio, que según cronistas ardía incluso sobre el agua. Y más medieval que antigua, sí, pero hija conceptual de esos primeros fireships. Con la herramienta clara, mira cómo Atenas se reinventó. En el siglo V B.C.E., paso de ciudad de interior a superpotencia naval, todo en peso con plata. Un filón enorme surgió en las minds of Lauriamisticals y de Mysticals. Político ambicioso, convenció a sus conciudadanos de no repartir el botín, sino invertirlo. Su plan: construir una flota de triumphs, muchas. Aquella decisión cambió la historia. Con más de 200 warships en su auge, la marina ateniense se volvió columna vertebral del poder. La ciudad ya no dependía de murallas o hot light infantry. Navegaba sobre madera, sudor y estrategia. La victoria en Salamus en 480 B.C.E., donde el Theistically Fleet encerró y destruyó a la flota persa en estrechos. Esta entre las más decisivas del mundo antiguo. Ese triunfo no solo salvó a Atenas, la colocó como protectora y pronto como rectora de la IAN. Bajo la Dian League, Atenas empezó a recaudar tributo de ciudades aliadas, teóricamente para defensa común. En la práctica, financió con ello sus propios intereses. Desde astilleros a arquitectura pública, la flota le permitió imponer lealtad, sofocar rebeliones y proyectar poder más allá de sus costas. Además, democratizó la política. Los ciudadanos más pobres, sin tierras ni armadura, se volvieron esenciales como remeros. Su contribución les dio voz en la asamblea. El mar convirtió el poder en people power. El coste llegó más tarde. El abuso sobre aliados sembró resentimiento. En la Peloponnesian War, Esparta, potencia de tierra, construyó su propia flota con dinero persa y aplastó a los atenians en Egospótomi en 405 B.C.E. sin flota. Atenas fue rendida por hambre. Aún así, el legado quedó.
Un estado sin gran territorio podía forjar un imperio por dominio del mar. Si Atenas reinó el Hayán, Carthage dominó el Mediterráneo occidental, fundada por colonos Phoenician alrededor de 800 BCE en la actual Tunisia. Construyó su poder sobre comercio, navegación e innovación naval. Para el siglo IV BCE, Carthage era el centro nervioso de una red marítima extensa, de Spain a Sicily, de North Africa a Sardinia. Sus shipyards, con el puerto circular como joya, produjeron warships en serie. Algo inédito, sus barcos, a menudo quadrams o quinqueremes, eran más pesados que las triremes, menos líricos, más contundentes, doctrina centrada en ramear y boarding, con marines mercenarios curtidos y Libby Phoenician sailors criados en cubierta. No era solo fuerza, era comercio. Los mercaderes cartagineses surcaron las costas atlánticas, trajeron tin y silver, y garantizaban paso seguro con escoltas. Llegaron las Punic Wars. Rome surgía en la península italiana. Sabía que derrotar a Carthage exigía un navy desde cero. Capturaron un quincarim encallado, lo reverse engineered, y en meses ensamblaron cientos de naves gracias a organización estatal y mano de obra. Como no podían superar a Carthage en marinería, cambiaron las reglas. El Corvis transformó el combate. En Milele y en Cape Egnemus, marinos romanos poco fogueados derrotaron a veteranos cartagineses con agresión y pasarela. Más tarde abandonaron el Corvis por hacerlo top heavy, pero ya habían dado la vuelta a la guerra. En el segundo conflicto, la infraestructura naval romana maduró, patrullas por el oeste del Mediterráneo, líneas de suministro seguras a Iberia y África, bloqueos, desembarcos, bajo el imperio. Las flotas Classis Misanis y Classis Ravenatis protegieron rutas, aplastaron piratería y movieron legiones. Rome nació en tierra, pero selló su destino sobre agua, terminando por llamar Mar Nostrum a su mar. No olvides Egipto. Cuando pensamos en esa civilización, vemos pirámides y templos, no flotas, pero fue una de las primeras en abrazar poder naval, en el Nile y en mar abierto. Sus barcos no alcanzaron la fama de las triremes, sin embargo, por milenios mantuvieron el imperio, transportaron tropas, aseguraron la economía. El río fue su autopista. Ya en 3000 BCE, shipbuilders egipcios ataban papiro en haces, luego importaban cedar del Líbano, movían grain, gold, soldados, estatuas. Los faraones lanzaron expediciones por el Red Sea hacia Punt e hicieron campañas en Nubia y el Levante, en el New Kingdom, 1550-1070 BCE. Desarrollaron flotas costeras capaces de frenar piratas y raiders. Bajo Thutmose III y Rameses III, enfrentaron a los Sia Peoples. Los relieves de Medinet Habu muestran arqueros disparando desde cubiertas y marines en combate cerrado. Sus naves eran anchas, bélicas, maniobrabilidad limitada, con plataformas de combate elevadas. Su fuerza, la movilidad por costas y ríos, donde podían desplegar soldados con rapidez y cortar tráfico mercante. Puertos como Biblo y Tanis se volvieron ejes de comercio y logística. Visto el mosaico, se entiende el legado. La guerra naval antigua no solo inclinó batallas, dibujó fronteras, economías e identidades. El dominio del mar significó controlar el flujo de ideas, bienes, lenguas y poder. Los colonos Greek viajaron en barcos para fundar outposts por Italia y Asia Minor, esparciendo arte, religión, alfabeto. Egipto envió papyrus, gold y saber sagrado a cortes extranjeras. Los Phoenician transmitieron su writing y sus dioses de costa en costa. Los astilleros evolucionaron,
Los puertos se volvieron hubs, la navegación se refinó. Los diseños estándar sentaron bases visibles en flotas posteriores. Incluso los mercados cambiaron. Rutas seguras permitieron comercio estable a larga distancia, donde hubo flotas sólidas. Florecieron ciudades cosmopolitas como Alexandria o Rhodes. Y también la psicología de la guerra se transformó. El mar podía ser arma. La movilidad, superior a la fuerza bruta, podía ganar. Por eso recordamos imperios por conquistas de tierra. Pero sus conquistas de mar fueron tan vitales y más duraderas. Los trims desaparecieron. Su estela aún ondula. Y con el mar en calma, giramos hacia tierra firme, hacia un hombre que encadena historias de rebelión, clemencia y estructura imperial. Cyrus the Great nació hacia 600 BCE en Anshan, entonces reino vasallo bajo dominio median. Su familia, los Aquemenids, reclamaba linaje noble y gobernaba un pequeño dominio persa. Nada en su infancia anunciaba el fundador de uno de los mayores imperios vistos, y sin embargo, desde el principio, la leyenda lo rodeó. Herodotus nos dejó un origen de drama palaciego. El rey Ayoes de Media, abuelo de Cyrus, soñó que el hijo de su hija lo destronaría. Los intérpretes confirmaron el temor. El niño seria amenaza. Hasta Yahis casó a Mandane con Cambay de Fur, esperando un bebé políticamente inofensivo. Pero los sueños persistieron. Al nacer Cyrus, Astyages ordenó a Harpagus, servidor leal, eliminar al niño. Harpagus, reacio, delegó en un pastor. El pastor, en vez de abandonarlo, lo crió, oculto en montanas, como hijo propio. De muchacho, Cyrus destacó, lideraba juegos, imponía orden. El rumor llegó a palacio, se investigó, la verdad salió. Sorprendentemente, Astia perdonó al niño. Lo envió de vuelta a Persia con su padre Cambises, reconocido ya como príncipe. Harpagus no corrió igual suerte. El castigo fue de pesadilla. El rey le sirvió a su propio hijo en un banquete. La herida quedó abierta y el destino echó a rodar. Crecieron en Cyrus las dos miradas, la del poderoso y la del pastor. Si el relato es mito o historia, poco importa. Fija el aura que siempre acompañó a Cyrus, la supervivencia improbable y el germen de un nuevo tipo de realeza. Para mediados del siglo VI BCE, Cyrus ya no era solo un príncipe, era un líder con cálculo, listo para retar al orden regional. Media dominaba Persia, pero el equilibrio cambiaba. El catalizador fue traición. El mismo Harpagus, ahora general Medo, no olvidó el banquete macabro. En secreto envió mensajes a Cyrus, instigándolo a alzarse, prometiendo apoyo en las filas Med. En 553 BCE, Cyrus se rebeló. Persia dejó de ser subalterna. Empezó la guerra. No fue una batalla y listo. Fueron años de campanas, avance lento, nobles descontentos cambiando de bando, aliados regionales sumándose. La reputación de Cyrus crecía tanto por su competencia militar como por su moderación. Solía perdonar a los rendidos, ganando temor y lealtad. Mientras tanto, la corte de Astyages se deshilachaba. Cuando llegó el choque final, hacia 550 BCE, el rey fue traicionado por su propio ejército. El imperio Med cayó casi de la noche a la mañana. Cyrus entró en Ecbatana como un nuevo tipo de soberano. Respetó tradiciones locales, mantuvo estructuras administrativas, incorporó a muchos Mes a su gobierno. La política de inclusión nacia, con Media bajo su mando, unificó la meseta irania y heredó una red imperial. Era solo el comienzo. Recién unificada Media, Cyrus giró la mirada hacia el oeste, hacia Lidia, gobernada por el legendario Cusus.
Su riqueza era proverbio. Su capital, Sardis, un escaparate de lujo, caballería bien equipada, tropas curtidas, alianzas con Egipto y Babilón. Todo parecía a su favor, pero Craius cometió un error fatal. Subestimó a Cyrus. Para asegurarse, consultó al Oracle of Delhi y recibió el mensaje envenenado. Si cruzas el río para atacar, destruirás un gran imperio. Animado por esa ambigüedad, invadió y terminó destruyendo el suyo. El choque llegó cerca del Halis River en 547 B.C. Tras una batalla dura, Craius se retiró a Sardis convencido de que la campaña quedaba para primavera, que llegaría refuerzo aliado. Cyrus hizo lo inesperado. Persiguió una campaña de invierno. Asedió la capital. Empujó a Cusus a una defensa desesperada. Los relatos atribuidos a Herodotus añaden la nota táctica. Camellos al frente para espantar la caballería lidia. Su orgullo y arma principal. Desordenada la carga. La resistencia se quebró. En semanas, Sardis cayó. Cusus fue capturado vivo. Y lo que siguió alimentó la reputación del persa. No ejecutó al rey derrotado. Según la historia, cuando Cusus iba a ser quemado, clamó el nombre de Solón, ese filósofo griego que le advirtió: no llames dichoso a un hombre hasta conocer su final. Cyrus, conmovido por la anécdota y su sabiduría, ordenó apagar el fuego, perdonó al monarca, e incluso lo convirtió en consejero. Mito o memoria. El gesto cristaliza una constante clemencia utilitaria. Con Lidia conquistada, el persa tomó su tesoro inmenso, sus rutas de comercio y un botín geopolítico complejo. Las ciudades jonias de la costa del Ayán, griegas y orgullosas, ofrecieron resistencia, pero entre asedios, compromisos y presión naval, quedaron bajo la órbita persa. El colapso de Crous marcó algo más que el fin de un reino rico. Confirmó la audacia táctica de Cyrus y le dio un pie estable en el mundo griego, una frontera de roces que tendría larga historia. Con el oeste asegurado, quedaba una sombra monumental: Babilón, una urbe de zigurats, murallas dobles y jardines colgantes que los relatos amaron, pero bajo el esplendor crujían las juntas. El rey Nabonidus había irritado a la poderosa casta sacerdotal de Marduk. Se ausentaba de la ciudad. Delegaba en su hijo Belshaza. La popularidad caía. Cyrus olió oportunidad. En 539 B.C.E. lanzó campaña. Primero, rompió fuerzas babilonias en Opus. Una victoria con espada y con palabra. Los persas prometían liberar del desgobierno de Nabonidus. Presentaban a Cyrus como restaurador del orden divino. La pieza más asombrosa. Cuando entró en Babilón, lo hizo sin lucha. Fuentes como la Nabonidus Chronicle y los griegos posteriores hablan de puertas abiertas, de negociación interna o de traición. El resultado: el ejército de Cyrus marchó como liberador, no como saqueador. Respetó templos, participó en ceremonias, proclamó que Marduk mismo lo había elegido y dejó constancia en un artefacto que viajó por los siglos. Ese documento es el Cyrus Cylinder, un cilindro de arcilla inscrito en Adian Q A-Form, a veces llamado la primera carta de derechos humanos, más allá de debates modernos. Su mensaje rompe moldes. Cyrus se presenta como elegido para restaurar justicia tras la mala administración de Nabonidus. Promete no oprimir, no alterar costumbres locales, reabrir templos, devolver imágenes divinas a sus ciudades y permitir que pueblos desplazados vuelvan a sus hogares. Esa política tuvo eco profundo entre los beneficiados, los judíos exiliados por reyes de Babilón décadas atrás. Cyrus emitió un edicto para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. El Book of Ezra
recoge el decreto y alaba al rey extranjero como instrumento de la voluntad divina. Algo extraordinario. Es el único no judío llamado Mesías, ungido, en esas escrituras. La legitimidad de Cyrus no viene de devastar, sino de proteger la diversidad bajo su paraguas imperial. El cilindro habla en clave de libertad, reparación y legitimidad a través de justicia. Un contraste con la retórica estándar de reyes antiguos, que solían jactarse de arrasar ciudades o esclavizar enemigos. En vez de castigos divinos, Cyrus subraya restauraciones. En vez de uniformidad, tolerancia. No era debilidad, era estrategia. Respetar las costumbres locales apagaba rebeliones y generaba lealtad pragmática. Por eso su imperio, vasto y heterogéneo, se sostuvo sin desangrarse en revueltas continuas. El símbolo viajó aún más lejos. Hoy, una réplica del cilindro se exhibe en la sede de las Naciones Unidas, como emblema de un antepasado remoto de la gobernanza pluralista y de una idea que parecería moderna, poder que se legitima por el bien común, no solo por el miedo. Pero gobernar después de conquistar era el verdadero examen, y ahí Cyrus destacó. No solo creó un imperio enorme, lo mantuvo unido, sobre tierras de Persians, Mes, Babilonians, Elomites, Lydians, Hebrews y otros tantos, cada uno con lengua, dioses, ritos y agravios. El mérito de Cyrus no fue extender las fronteras, sino administrar lo que quedaba dentro. La clave no fue un laissez-faire ingenuo, ni un puño de hierro sin matices. Fue una mezcla disciplinada, tolerancia con estructura, lo que algunos llamarían un contrato imperial. Tú conservas tus dioses, tu derecho local, tus élites a cambio, impuestos, lealtad, tropas cuando hagan falta, y acato a una jerarquía nueva. Al frente, el gran rey. En ese marco, su clemencia tenía límites y cálculo. Perdonar a Cusus rendía prestigio y consejo. Perdonar ciudades como Babilón granjeaba colaboración de sacerdocios. Pero había palo cuando tocaba. Una rebelión abierta podía encontrarse con guarniciones y reposición de élites. El punto era evitar el incendio generalizado. Y para eso, la administración importaba tanto como el acero. La maquinaria heredada de Media y Babilón se mantuvo y se afinó. Oficinas, escribas, redes de mensajería, carreteras. Nada de desmontar para imponer caprichos. Mucho de cooptar estructuras existentes. La inclusión no era altruismo, era sentido de Estado. Por eso la transición desde Ecatana a Sardis y luego a Babilón no se vivió como un desfile de arrasamiento, sino como un cambio de paraguas. Distinto emblema, igual templo, más orden. El impacto se vio también en la frontera occidental, con Lidia en su haber, y las ciudades jonias bajo presión. Persia afinó un equilibrio tenso, pragmático con élites locales, firme con la disidencia. El nuevo amo de Layán no intentó convertir a los griegos en persas, intentó convertirlos en aliados tributarios, mecanismos de coerción más baratos que campañas interminables. Allí donde faltó cooperación, llegó el hierro, pero el modelo general sostuvo la paz lo suficiente para que rutas comerciales fluyeran y para que la recaudación financiara carreteras y ejércitos. Una rueda que se alimentaba sola mientras la tolerancia reducía fricción. Regresando al corazón del relato, la conquista de Babilón con puertas abiertas, la proclamación como elegido de Marduk, el decreto a favor de Jerusalén, el Cyrus Cylinder exhibido siglos después. Todo habla de un hilo conductor. Cyrus entendió que un imperio que devora sin integrar se ahoga en su propio exceso, integra y crece. En un mundo donde la mayoría de los reyes medían su gloria en cráneos apilados, apostar por restaurar templos ajenos no era un detalle, era una doctrina.
La gente obedece mejor cuando no siente que han borrado su alma. Y eso, en términos de estabilidad, vale más que 10 fortalezas. No idealicemos. Hubo propaganda. Claro, llamar tirano a Nabonidus y presentarse como salvador era política tanto como piedad. Pero la política no quita la eficacia. La promesa cumplida de devolver estatuas divinas, de permitir retornos, de no arrasar cultos, creó un precedente. Las crónicas locales te aceptan si respetas su altar, y el altar legitima al rey ante sus súbditos, un círculo virtuoso raro para la época. Por eso, el eco bíblico fue tan profundo, que un extranjero portara el título de ungido en los textos de un pueblo conquistado no tiene comparación fácil. Habla de una percepción distinta del poder, menos bárbaro, más custodio. En el mapa mental del espectador de hoy, Cyrus suele aparecer como conquistador, y lo fue. Pero su mayor aporte quizá fue de ingeniería política, cambiar la pregunta de qué tan rápido avanzan mis ejércitos, por qué tan sólido queda lo que conquisto. El hilo final amarra con una frase que encierra toda su práctica. At the core of Cyrus's governance was a philosophy of tolerance through structure. Tolerancia con estructura. Libertad en jaula administrativa. Una especie de arquitectura de confianza que hizo posible que Persians, Medes, Babylonians, Lydians y Hebrews aceptaran vivir bajo un mismo techo sin sentir que perdían la casa. Y en el ruido de la antigüedad, eso fue revolucionario. Hasta aquí hemos viajado por jardines en sombra, por boticas de madera, por capillas envueltas en humo, por puertos atestados de velas y bronce, por palacios donde un rey perdona a otro ante el fuego, y por tablillas de arcilla que aún hablan. Es buena idea sentarnos un segundo y mirar el hilo que une tanta escena dispar. No para cerrar con un lazo perfecto, la historia no regala lazos, sino para quedarnos con un mapa, uno útil, uno que explique por qué plantas, barcos y decretos de un gran rey siguen diciéndonos algo en voz baja. Empezamos en la Edad Media, un mundo que solemos pintar con barro, pero que estaba sembrado de curiosidad. La Embane prometía sueño y traía delirios. La Mandre gritaba desde la tierra y curaba a filo de dosis. La Belladona dilataba pupilas y abría puertas a visiones. Los Flying Ointments se untaban en membranas, no en lenguas, y convertían la noche en vuelo. El hashish del Levante venía en miel y especias, con poesía sufí por banda sonora. El frankincense flotaba en naves de incienso y aflojaba la tensión de la vigilia en capillas sin ventanas. El small beer hidrataba a niños y adultos, mientras los benedictinos afinaban recetas con fervor y paciencia. Ese capítulo herbal dejó en claro algo que a veces olvidamos. Alterarse no era sinónimo de vicio, era una caja de herramientas. A veces medicina, a veces ritual, a veces torpeza hambrienta. El Urgot se coló en panes de centeno y convirtió aldeas enteras en teatros de convulsiones, risas incontenibles o gangrena. La Mad Honey hizo de las abejas cómplices de visiones y emboscadas. Los Kunin Folk acumularon saberes transmitidos por abuelas y vecinas, y por eso fueron necesarios para su comunidad, y temidos por quien no entendía su poder. La Iglesia dudó de todo lo que olía a pérdida de control, pero el pueblo siguió usando lo que calmaba el dolor, lo que abría el pecho para dormir, lo que permitía soportar la aridez del día. En ese claroscuro moral vivió el medieval, con una mano en el mortero y la otra haciendo la señal de la cruz. Luego giramos el timón hacia el Mediterráneo antiguo, y ahí el hilo cambió de textura. De la química pasamos a la cinemática, de los alcaloides a los flujos de grano, oro y soldados. La trim fue bisturí y látigo, madera ligera, remeros sincronizados, bronce tipped ram listo para partir costillas de barco.
El Diclus giraba como cuchillo, el Paripolus mordía por el flanco, y cuando el Ram fallaba, el Bording convertía el mar en callejón. El Corvus romano clavó un puente en la cubierta enemiga y dijo: «Crucen». Ahora esto es guerra de infantería. Los Fireships recordaron que el agua no vacuna contra el fuego, y el Greek Fire medieval heredó ese miedo. Atenas invirtió la plata del Lauria Mysticles para fundar una flota con apoyo del Teorica, y una ciudad de piedras pasó a ser una talasocracia. Salamus selló esa pretensión con un golpe de genio en estrechos. Carthage industrializó sus shipyards, ensambló quinquerims como quien produce ánforas, y movió mercancía con escoltas hasta el fin de la tarde. Egipto dominó ríos y litorales con plataformas de arqueros y velas tensas. Rome aprendió tarde, pero aprendió feroz. Drivers engineered un quinquerim, convirtió puertos en fábricas de cascos, y cerró el Mar Nostrum con 2 grandes clasis que cazaban piratas y escoltaban trigo. Si todo eso suena a catálogo, recuerda que debajo corre la misma idea que en los jardines de monjes. El control del estado mental y el control del movimiento comparten una ambición: reducir incertidumbre. Un ungüento que te duerme antes de cerrar hueso. Una triam que impide que el enemigo te encierre en puerto. Ambos son instrumentos de agencia, uno en el cuerpo, otro en el mapa. Por eso cuando terminamos en Persia, ante Cyrus the Great, el salto no es tan brusco como parece. Su revolución no fue solo de acero, fue de estructura. Tomó Ecatana sin desarmar su administración. Entró en Babilón con puertas abiertas. Habló en templos ajenos el idioma de sus dioses. Dejó escrito en el Cyrus Cylinder que no venía a barrer cultos, sino a restaurarlos. Permitió que los Jus regresaran a Jerusalén, y que el Book of Ezra lo nombrara ungido, el único extranjero en llevar tal título en esas páginas. No es poca cosa. El poder que respeta lo que encuentra dura más. Recauda mejor, viaja más lejos. Esa es la lección. De la botica medieval aprendemos que el límite entre veneno y cura es una cuestión de dosis, de contexto, de intención, de la mar antigua, que la diferencia entre libertad y asfixia es una cuestión de logística, de astilleros, de timón y viento, de la política de Cyrus, que la distancia entre dominio y legitimidad es una cuestión de estructura, tolerancia con disciplina, inclusión con jerarquía. The core idea es que el ser humano negocia con el caos a través de sistemas. Es lo que hace con plantas, con flotas, con edictos. Ajusta, prueba, documenta y cuando tropieza, reescribe. Por eso Envane puede ser bálsamo o delirio. Por eso el Corvus puede ganar batallas y a la vez volverte top heavy. Por eso la clemencia de Cyrus puede pacificar regiones y también ser propaganda. Nada es unívoco, todo es herramienta. Y cada herramienta exige manos que sepan. Si te preguntas qué queda de utilidad práctica para hoy, piensa en 3 mandamientos que no necesitan templos ni tablas. Primero, respeta la dosis, con plantas, con información, con poder. El exceso es casi siempre tóxico. Segundo, invierte en logística, tanto en proyectos como en afectos. El mundo funciona mejor con rutas claras, con puertos donde atracar, con remos que marcan el ritmo. Tercero, integra, no arrases. Cuando aterrizas en una cultura, en un equipo, en una ciudad nueva, no sustituyas, escucha, conserva lo que funciona, aporta estructura donde falta. Esa es la tolerancia con estructura que hizo grande a Cyrus y que no ha perdido vigencia. También vale la pena recordar el humor, no el que hace reír al verdugo, sino el que baja la guardia del miedo. Es más fácil entender a la Edad Media si aceptamos que alguien de verdad creyó que un nabo era su abuela bajo Genbane. Es más fácil imaginar Salamus
si escuchamos el crujido de 100 cascos y el sudor de 1000 remeros. Es más fácil creer en el Cyrus Cylinder si pensamos en un escriba que lettering tras lettering quiso dejar constancia de que su rey no venía a borrar, sino a encajar piezas. La historia necesita esa risa suave, no para burlarse, sino para traer los cuerpos a la escena. Y con los cuerpos, la empatía. Si llegaste hasta aquí, gracias por navegar conmigo, por cruzar del olor a resina y vino especiado al salitre de Layán, y de ahí al polvo de Babilonia. Me interesa saber qué parte te encendió más. La química de los Flying Ointments, la coreografía de una Triim entrando en The Close, o la decisión de perdonar a Cusus y devolver estatuas a templos. Cuéntame en los comentarios y di desde dónde y a qué hora me escuchas. De eso también va este canal, de sentir que no hablamos al vacío. Si te gustó, ya sabes, like, suscripción, campana, pero solo si esto te acompaña de verdad. Aquí seguimos creando piezas largas, con pausa, con rigor y con humor, para que la IA lea con emoción, y para que tú te sientes un rato a mirar cómo se repite el pulso del mundo. Hierbas, barcos, decretos, gente, cambia el decorado, el latido es el mismo. Y ahora que cerramos este viaje, deja que resuene el mantra discreto que nos acompañó sin exigir aplausos. No hay magia sin método, no hay método sin humanidad. De la botica a Salamus, de Ecatana al Cyrus Cylinder, todo fue un ensayo sobre cómo ordenar la experiencia sin asfixiarla. La próxima vez que enciendas una vela, que huelas una resina, que mires un puerto o que leas un edicto, piensa en las manos que lo hicieron posible, en sus miedos y sus hallazgos. Ahí, donde la imperfección no estorba, es donde comienza la historia buena, la que vale la pena contar despacio, con comas largas, con silencios, con ese zumbido de ventilador que convierte la noche en compañía.